En Japón, ser idol significa sonreír, incluso cuando todo se rompe por dentro. Pero, ¿qué sucede cuando un idol decide dejar de fingir? Esta es la historia de una chica que nunca encajó y que convirtió su fragilidad en una nueva forma de arte. Esta es la historia de Ano. En una industria conocida por la perfección, la obediencia y las sonrisas eternas, Shimizu Ayano apareció como una anomalía. Conocida simplemente como Ano, su imagen no gritaba idol perfecta, sino vulnerabilidad, silencio y contradicción. Para muchos, ella no debía haber llegado tan lejos, y sin embargo, lo hizo. Su historia no solo es musical, es el reflejo de una generación que ya no quiere fingir. Shimizu Ayano nació en 1997 en la prefectura de Chiba, Japón. Desde muy joven mostró una personalidad introvertida, reservada y profundamente sensible, algo que en una sociedad como la japonesa no siempre es fácil de aceptar. Mientras otros niños se adaptaban con facilidad, Ayano vivía atrapada entre el ruido del mundo y su propio silencio. Tenía dificultades para comunicarse, para expresar lo que sentía y para encajar en los códigos sociales que la rodeaban. Esa diferencia la convirtió en blanco de incomprensión y bullying, marcando su infancia y reforzando su sensación de no pertenecer. Desde pequeña mostró un espíritu inquieto, una chispa creativa que no encajaba con lo tradicional. Su personalidad y estilo único la llevaron a explorar el mundo del entretenimiento japonés, un universo altamente competitivo y lleno de reglas no escritas. A diferencia de otras idols, Ayano nunca destacó por ser extrovertida. Le costaba comunicarse, expresar emociones y adaptarse a las normas sociales. En 2013, su vida cambió al unirse al grupo idol underground Yurumerumo, y ese nombre lo decía todo. Cuando Ano se unió al grupo, pasó a ser la tercera generación con 5 integrantes: Chiffon, Yonunpai, Yuisarazu, Chibo y ella. No era un grupo convencional, no buscaban perfección absoluta ni sonrisas eternas, sino energía caótica, individualidad y emociones crudas. En ese espacio alternativo, lejos del idol tradicional, Ayano comenzó a encontrar una voz propia, aunque todavía frágil. No era el inicio de un sueño ideal, era el comienzo de una lucha interna que apenas empezaba. Un grupo alternativo diferente a los grupos convencionales que dominaban el J-pop. En este grupo underground, lejos de los idols típicos perfectos, Ano empezó a destacar por su energía cruda, su presencia en el escenario y un espíritu que bordaba lo impredecible. Dentro del grupo, Ayano no era la idol típica. Su presencia era silenciosa, casi incómoda, pero magnética. No buscaba agradar, no exageraba sonrisas, no seguía el guión al pie de la letra. Mientras otras idols brillaban con carisma forzado, ella destacaba por su honestidad cruda. Ella traía una mezcla de rock, actitud punk y performance energético. Poco a poco comenzó a construir una imagen única en el underground japonés. Los fans la describían como un contraste absoluto frente al idol mainstream, hasta que surgió una frase que se volvió legendaria: si Kana Hashimoto es un ángel, Ano es el demonio del underground. Pero esa diferencia tenía un precio. La presión emocional, las expectativas constantes y la falta de libertad creativa comenzaron a pasar factura. Detrás del escenario, Ayano se sentía atrapada. Interpretar un rol que no coincidía con su estado mental se volvió insostenible. En 2019 tomó una decisión que muchos no entendieron. Abandonó el grupo. No fue un escándalo, no fue un drama mediático, fue un acto de supervivencia. Para muchos ese fue el final,
pero para ella fue el primer paso hacia algo más honesto. Tras dejar Yorumerumo, Ayano desapareció parcialmente del foco público. Durante ese periodo habló poco, pero lo suficiente para dejar entrever una lucha profunda, ansiedad, agotamiento emocional, incomunicación. Durante años había vivido atrapada entre dos mundos, demasiado diferente para ser una idol tradicional, demasiado frágil para encajar en lo normal. En Japón, admitir fragilidad es difícil, hacerlo siendo idol aún más. Ayano cargaba con el peso de no cumplir expectativas, de no ser lo suficientemente fuerte, de no encajar en ningún molde. Y durante un tiempo, el silencio fue su única defensa. Pero ese silencio no era vacío, era un proceso interno. En lugar de desaparecer por completo, Ayano comenzó a replantearse quién era realmente, no como idol, no como producto, sino como persona. Y desde ese quiebre emocional, Ayano decidió transformarse. Así nació Ano, no como idol, no como producto, sino como un artista. Tras su salida del grupo en 2019, Ano lanzó su carrera en solitario en 2020, comenzando con el sencillo digital Delayed. Pero su espíritu creativo la llevó más allá. En agosto de 2021 formó su propia banda llamada IS, donde no solo canta, sino que también toca la guitarra. Este giro mostró otra cara de Ano, una artista completa, no solo una voz idol, sino un músico con visión, letra y sonido propios. Ano mezcla géneros como rock alternativo japonés, pop punk, hyperpop y shoegaze. Sus canciones tienen un sello muy personal, voces agudas, arreglos caóticos y letras que oscilan entre lo introspectivo y lo absurdo. En cuanto a estética, su imagen entra en el estilo Yami Kawaii, que mezcla lo adorable con lo oscuro o melancólico. Visualmente, suele aparecer con ropa oversize, peinados desordenados, maquillaje de apariencia enferma y accesorios infantiles. Su estética rompe con los estereotipos kawaii tradicionales y la vuelve una figura magnética. Con una estética alternativa, sonidos punk, pop experimental y letras incómodamente honestas, Ano comenzó a construir un nuevo espacio. Canciones como Chuta Yosei no solo se volvieron virales, se convirtieron en himnos generacionales. La canción fue elegida como opening del anime Chosen Man, específicamente para el episodio 7. Este track, que mezcla dulzura con caos, se volvió viral en redes como TikTok por su energía explosiva, su estética desordenada y la icónica coreografía. Desde ese momento, Ano se convirtió en un símbolo de la cultura pop moderna, captando tanto a fans del anime como del J-pop alternativo. Ano ya no sonreía por obligación, cantaba sobre sentirse fuera de lugar, sobre no entender el mundo, sobre existir, incluso cuando duele. Y por primera vez, eso era suficiente. Entonces, llegó el momento que muchos fans esperaban. En marzo de 2022, Ano anunció su debut mayor bajo el sello japonés Toys Factory, con su single Aida. Y aquí hay una pieza clave. Aida fue seleccionada como tema de cierre del anime Tiger and Bunny 2, un anime con fans en todo el mundo. Este fue un punto de inflexión. No solo estaba volviendo como solista, sino que su música ahora estaba entrando en el radar global junto con el anime. Además de eso, Ano ha participado en producciones como Adam by Ivy Alive in Animation en Netflix del año 2022, donde interpretó a Taki. En 2023 lanzó su álbum Niang Niang Oe,
que logró posicionarse en los charts japoneses, mientras que temas como Chuuta Yosei también llegaron a audiencias internacionales gracias a Chaosan Man. Ano ha aparecido en programas como Wednesday Downtown y ha trabajado con marcas de moda alternativa japonesa. Apareció en el programa This Is a Side Note de ABC, donde habló sobre su vida privada, y Ano apareció como modelo en medios como Rumu Usagi, Tokyo Heroine Exhibition y revistas como Sweet. Además, ha colaborado con artistas como Shouyu Bachi, Yorushika, Aimer, indirectamente por conexión en proyectos de anime. También fue invitada en canciones de los artistas Kindan no Tatsuketsu, Omori Seiko y Teiya Towa. Ha colaborado con Ikuta Lilas de Yoasobi, el cual ya hemos hablado en el canal para que cheques el video, en donde recibió el premio al mejor video de colaboración con la canción Setsusetsu Setai Seikei, que fue el tema principal de la película Dead Dead Demons DDD Destruction. También ha participado como actriz en doramas y películas independientes, donde su estilo extraño y único encaja perfectamente. Ha alcanzado logros que muchos sueñan: debut mayor bajo un sello importante, tema oficial de anime, papeles en producciones globales como Netflix y presentaciones en Kohaku Utagassen y conciertos importantes. Y no solo como cantante, Ano también ha incursionado como modelo, presentadora e ícono de moda dentro de la cultura moderna del J-Pop. Esta fue la foto con la que se reveló el nombre verdadero de Ano, de la revista HR, que se publicó en los años 2010 a 2017, una revista para adolescentes donde se mostraba la vida cotidiana y común de un adolescente. Su nombre Ano deriva de su apellido Ayano, que por cierto es un apellido raro en Japón, y se dice que solo 14,000 personas lo tienen en todo Japón, derivado de un clan. Su club de fans se llama Club Dental Mouse, un nombre tan peculiar como su estilo. Le gusta expresarse libremente y romper con los moldes de idol tradicional. Sus fans valoran su autenticidad y su mezcla de estilos entre idol, rock y performance experimental. No es raro verla aparecer en programas de TV, proyectos creativos y colaboraciones únicas que cruzan géneros y formatos. Además, publicó su photobook llamado Another. Hubo un rumor de que Ano era mitad china debido a su canción True Diversity, el cual en el video había restaurantes chinos, su vestimenta también tenía un estilo chino y algunas frases en chino que contiene la canción. De esa forma, algunas personas pensaron, tal vez sea mitad china, pero no, Ano es completamente japonesa. Actualmente Ano se ha consolidado como una de las figuras más singulares de la cultura pop japonesa moderna. Ya no es solo una ex-idol ni una artista alternativa, es un símbolo de evolución. Su música sigue explorando emociones incómodas, identidad, caos interno y sensibilidad extrema, conectando con una generación que ya no quiere fingir estabilidad constante. Además de su carrera musical, Ano participa activamente en programas de televisión, eventos culturales, proyectos creativos y colaboraciones que cruzan música, moda y actuación. Su imagen se ha convertido en referencia dentro de la estética alternativa japonesa. En diciembre del año pasado, publicó su primer libro llamado Philosophy I Needed Philosophy, en donde plasma sus pensamientos, sentimientos y experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. Su base de fans internacionales continúa creciendo, especialmente gracias al anime, las redes sociales y su capacidad de conectar desde lo emocional, no desde la perfección. Ano ya no persigue encajar, ahora crea su propio espacio. Y desde ahí redefine lo que significa ser artista en Japón. La historia de Shimizu Ayano no es la de una idol perfecta, es la de una persona real en una industria irreal.
Una industria que exige sonrisas eternas, obediencia absoluta y emociones controladas, pero Ano eligió otro camino. Tal vez ser idol no sea solo cantar y sonreír, sino saber cuándo dejar de hacerlo para no romperse por dentro. Y en un mundo que exige máscaras constantes, Ano eligió mostrarse tal como es, frágil, extraña, humana. Y en esa honestidad encontró su fuerza. Si hay algo que podemos aprender de Ano, es que ser auténtico, experimentar y reinventarse es lo que te lleva lejos. Su historia nos recuerda que no hay una sola forma de brillar y que reinventarse no es fracasar, es sobrevivir. ¿Te gustaría que hiciéramos un video con su top 5 de canciones imperdibles? Déjamelo en los comentarios. Cuéntame, ¿ya conocías a Ano? ¿Cuáles son tus canciones favoritas? No olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido sobre idols y artistas del J-Pop. Aquí, la escuela nunca cierra. Nos vemos en la próxima clase Idol.